Paula, Diego y Carlos tenemos el gusto de presentarles la crisis colombiana de 1999, en donde abarcaremos cuestiones a partir de la literatura que encontramos hasta el día de hoy. Sabemos que la crisis financiera nos ha acompañado pues de manera constante a lo largo del tiempo y pues que trae consigo un sinnúmero de costos y dificultades que hacen que sea pues muy difícil superarlas. Lo que hace que saber cómo surgen, por qué surgen y cómo debemos combatirlas, pues es una tarea muy complicada para los expertos en el tema. Es importante mencionar que no solo pues Colombia pasó por una crisis en aquella época, sino que muchos países emergentes también lo estaban y esto fue pues uno de los posibles detonantes para desencadenar la crisis de Colombia. Por otro lado, es pertinente mencionar que no solo el contexto eh, económico en el que estaban inmersos muchos países, sino también es importante mencionar otros factores que desencadenaron la crisis. Aquí es donde converge la literatura, la cual pues es consistente en la idea de que el detonante de la crisis fue externo, lo que hace alusión a reversión de flujos de capital, pero las consecuencias fueron agravadas por factores internos, considerando pues distintas causas como el deterioro del sector real, crisis financieras previas y efectos de crisis financieras internacionales. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a hacer énfasis en cómo se vieron afectadas esas variables macroeconómicas del país, abarcando no solo el año de 1999, sino años atrás y años después, para tener pues un panorama más amplio de lo que venía trayendo consigo el país antes de la crisis y cómo se comportaron esas variables después de la crisis, sus posibles causas, consecuencias y pues las medidas que se llevaron a cabo en aquel entonces para rescatar un poco la economía actual del país. Bueno, en cuanto al comportamiento que tuvo el PIB en estos años, se puede observar que desde 1997 hasta 1999 tuvo una tendencia a decrecer, alcanzando el punto más bajo de PIB en este periodo, que fue de negativo 4,7 más o menos, y después de eso tiene una tendencia al aumento desde 1999 al 2004. El comportamiento general de esto, o por lo menos decir la tasa media de crecimiento, fue de un 2,715. La tasa más alta en este periodo fue de 5,333%, que fue en el 2004, en el último año del periodo. Y, como les decía, la tasa más bajita en 1999. Otro dato interesante es cómo esta variable de crecimiento del PIB se mantuvo siempre en en dígitos en porcentajes de un solo dígito, y pues que el único crecimiento negativo se dio en el año 1999, pues a causa de esta crisis. Ahora vamos a seguir con la variable del consumo. Bueno, ya hablando sobre el consumo es el gasto que tienen los hogares. Podemos ver que en 1997, antes de que sucediera esta crisis, pues el consumo se mantenía en un nivel alto, en un 18, un 19%. Después, cuando llegó esta crisis en 1999, decayó de una forma muy agreste, muy fuerte, eh, manteniéndose así en los siguientes años, ya cayendo de una manera menos dura de lo que pasó en 1997, como lo podemos ver en el 2020, 2001, perdón, 2000, 2001 y 2002. Bueno, retomando por el otro lado el gasto público frente al PIB, podemos ver en esta gráfica que fluctúa bastante, ¿sí? Viene desde años anteriores fluctuando, pero donde llegó al mayor pico fue en 1999, cuando sucedió la crisis. Después siguió en los siguientes años, siguió fluctuando, pero no llegó hasta ese pico que sucedió en esa crisis. En cuanto a la inversión,
También es uno de los componentes importantes del PIB y pues este se describe como el uso del dinero para adquirir capital que en un futuro será utilizado por otras entidades, lo que implica que un incremento de la inversión va a provocar un aumento futuro de la renta y por tanto crecimiento de la economía y del nivel de vida de los ciudadanos del país. En el caso de Colombia, en estos periodos se puede evidenciar algo muy similar en el gasto público, debido a que antes de la crisis de 1997 y 1998 se tuvo una inversión extranjera de 5,21% y 2,87%. Pero al iniciar la crisis, esta inversión disminuyó considerablemente, pero no tan fuertemente como entre los años anteriormente mencionados, ya que en 1999 la inversión fue del 1,97% como consecuencia directa de la crisis financiera vivida dentro del país. Bueno, y ya hablando un poco sobre las exportaciones, podemos ver que las exportaciones venían en un 15% de bienes y servicios en el año de 1997. Después, en el siguiente año, en 1998, aumentó un poco, pero cuando sucedió esta crisis, ¿qué pasó? Eh, las exportaciones aumentaron de una forma muy agresiva y pues lo que querían era como aumentar los productos y los servicios nacionales. Después de estos años disminuyeron un poco, ya manteniéndose en un punto más regulado. También sucedió con las exportaciones netas, que pasó de un porcentaje negativo a un porcentaje positivo, y después se volvió a bajar y se mantuvo. Bueno, y pues ya saltando a las importaciones, podemos ver que, que las importaciones bajaron, eh, pues decrecieron de una forma bastante amplia, pasaron de un 27, de 21% a un 15%. Eso tuvo una caída muy grande, ya que pues lo que querían era como fomentar el empleo regular y ayudar a la industria nacional, como se puede ver en las gráficas. Bueno, en cuanto al comportamiento del desempleo, podemos ver que tuvo un incremento constante en los primeros 4 años y después del 2000 tuvo una tendencia a decrecer hasta el 2004. En este periodo todos los valores fueron de 2 dígitos. La tasa media de inflación fue de 15,02%. La tasa más alta de desempleo fue la que hubo en el año 2000, y la tasa más baja de desempleo que hubo en este periodo fue en 1997, con un 12,14%. Solo en los años 1990 y 2000 el desempleo alcanzó valores mayores al 16%, pues el cual es un porcentaje demasiado alto de desempleo. Entonces, por otro lado, digamos que al comparar este desempleo con el PIB, pues tienen una relación negativa, ¿no? En el momento en el que desciende el PIB, pues el desempleo va a aumentar, por lo tanto se ve este comportamiento en esta variable del desempleo. Por otro lado, tenemos la inflación. Este es el aumento de los precios de bienes y servicios dentro de la economía. En Colombia, el comportamiento general entre 1997 y 2004 fue que hubo un pequeño aumento de 1997 al 98 y después del 98 tuvo una tendencia a disminuir hasta el último año del periodo. Pero es claro recalcar que entre 1997 y 1999 este valor de inflación estuvo con 2 dígitos, pero después de 1999 no volvió a tener una inflación de 2 dígitos, ¿verdad? Solamente en esos 3 primeros años. Además, bueno, este crecimiento va muy de la mano con el crecimiento del PIB, pues tienen una relación directa, por lo tanto se puede evidenciar también como en el desempleo, que tienen este tipo de relación con el PIB. Bueno, entonces, principales causas
de la crisis de 1999. Entonces, aquí es pertinente señalar que el país, antes de la crisis, antes de sufrir la crisis, sufrió una serie de transformaciones a nivel de su sistema financiero, en donde pues este buscaba la liberación para permitir un mayor acceso a capitales internacionales y mayores beneficios crediticios para sus habitantes. Bueno, esto produjo un impacto positivo en la primera década. Sin embargo, años después se evidenció pues un deterioro significativo en el sistema financiero nacional gracias a factores externos, como un ejemplo de esto puede ser la crisis asiática o los excesos, digamos, de demanda pública y de demanda privada. Algunos autores afirman que el detonante de la crisis fue externo, ya que se evidenció pues una reversión en los flujos de capital, es decir, que los movimientos de dinero con fines de inversión estaban agotados. Se evidenció que en el año, pues agotados como se evidenció en el año de 1999, pero las consecuencias fueron agravadas por factores internos que en ese entonces pues tenía Colombia. Por el contrario, otros autores mencionan que en Colombia se dio pues el aumento del precio de los activos debido a las altas entradas de capital en la primera década de los 90, lo que hizo que se relajara un poco esa restricción crediticia, lo que generó pues una disminución en la oferta del crédito y de los precios de los activos, aumentando la restricción del crédito en la economía y pues haciendo mucho más profunda esa recesión por la que estaba pasando en ese periodo. Entonces, un poco a modo de resumen de estas principales causas, es que podemos ver que un aspecto que diferencia la opinión de esos diferentes autores o expertos ante el tema, y es la fuente principal de la crisis, donde en esta se aprecian pues tres diferentes tendencias. Primero, hay unos que señalan que como gestora de la crisis fue la pérdida del dinamismo del producto. En segundo lugar, tenemos que hay otros que afirman que el problema fue básicamente el mal desempeño del sistema financiero, y hay otros quienes afirman y plantean que el problema pues fue únicamente gracias a factores externos, y pues eso explicó la salida masiva de capitales. Entonces esas fueron como las tres principales tendencias de las principales causas que hicieron que se desencadenara esta crisis. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de las políticas económicas que se tuvieron que crear para poder superar los problemas que trajo la crisis. Entonces, a causa pues de los problemas, se creó el Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes, que básicamente sirvió para ayudar a las causas que teníamos ya anteriormente, como era el deterioro de la cartera, la falta de liquidez y la morosidad de los deudores hipotecarios. Entonces se crea este fondo de solidaridad para ayudar a estas personas a que no fuera tan difícil para ellos, digamos, atravesar la crisis en la que se encontraba el país en ese momento. Entonces, como tal, se fija un objetivo que era pues detener la pérdida de confianza en el sistema de ahorro, porque pues era uno de los más grandes temas que se estaba presentando en ese momento. También proteger la estabilidad patrimonial y restablecer el equilibrio económico. Mitigar la morosidad de la cartera hipotecaria y dotar al fondo de garantías financieras, tanto de recursos como de instrumentos para poder ayudar a los establecimientos financieros el poder recuperarse. Entonces, en primer lugar, se crea el fondo que ya mencioné, que pues el objetivo primordial fue adquirir las acreencias que los ahorradores tienen en las entidades cooperativas en liquidación. Como segunda medida, se tuvo que hacer un otorgamiento de créditos de alivio mediante la línea de créditos a través de Fogafín, que pues es el Fondo de Garantías Financieras. En tercer lugar, entonces se lleva a cabo la línea de crédito para la capitalización de las entidades financieras a través también de Fogafín, pero acordando que estas entidades tenían que cumplir con una serie de requisitos previos para poder entrar en esa línea de créditos. En cuarto lugar, entonces se garantizan los procesos de titulación de cartera y así efectuar parcial o totalmente las ampliaciones del capital
cuando una entidad financiera incumplía una orden de capitalización y la capacidad de adquirir activos en las instituciones financieras. Y por último, se crea el mecanismo de financiación, que fue el mecanismo en el que se trajo el impuesto de transacciones del 2 por mil. Por parte del gobierno, entonces las medidas se tuvieron que modificar a través de la Corte Constitucional, donde se empieza a estudiar las políticas que el gobierno estaba proponiendo, y entonces se decreta ya la contribución para fiscal del 2 por mil. Las políticas implementadas por el gobierno entonces fueron como tal la intervención directa para poder oficializar entidades financieras, como las que fueron Granahorrar y el Banco Unocal, el FES, y generaron la liquidación de los bancos extranjeros. También se hizo la capitalización de la banca privada mediante la línea de capitalización independiente y una liquidez por el Banco de la República, y también se ofrece flexibilidad en el acceso a los cupos de liquidez, reducción de encajes y remuneración del encaje de los CDTs, con tasa meta de inflación del 16% y depósitos de ahorro con una tasa meta de inflación del 75%. Y por último, entonces queremos mencionar las consecuencias que trajo esta crisis. Entonces, cabe mencionar que el PIB disminuyó en un 4,5%, lo que pues obligó al gobierno a intervenir en el sistema financiero a través de la compra de entidades financieras. También se tuvo el aumento en las tasas de interés que incrementaron la carga financiera en los hogares. También en los hogares que tenían una condición de pobreza, el problema pues como tal para ellos era lograr cubrir esas cuotas de crédito hipotecario que tenían pendientes y por lo tanto generaban era cuentas morosas. Y la reversión de flujos de capital afectó al sistema financiero a través de la reducción de liquidez con el consecuente incremento de sus costos. También tenemos que el producto cayó un 4% y los precios de finca raíz se contrajeron a cerca del 27% en los términos reales. También tuvimos quiebre en entidades financieras, tanto públicas como privadas, por el debilitamiento de otras instituciones financieras también. Entonces, pues eso también va de la mano con que el gobierno tuvo que intervenir para poder privatizar algunas entidades financieras y digamos que estas a las que privatizaron pues no entraron en quiebra. Y la banca pública presentaba una situación crítica frente a los indicadores de calidad de cartera. Por último, también hay que mencionar que hubo una caída en la riqueza y el ingreso de los hogares generando una situación negativa a corto plazo. Eso también va de la mano con lo que mencionábamos, lo que mencioné hace un momento acerca de la condición de los hogares. Bueno, y por último tenemos las conclusiones. Entonces, bueno, sabemos que la crisis trajo consecuencias fuertes para el país, así como hemos venido mencionando. Se evidencian cambios en las variables macroeconómicas, en las políticas y pues en la sociedad en general. Sin embargo, pues en estas conclusiones quisimos abarcar algunos aspectos positivos que trajo esta crisis. Entonces, como primera medida, gracias a la crisis no hay corporaciones de ahorro y vivienda, lo que ayudó a eliminar una de las fricciones financieras que hizo que la crisis fuera aún más aguda. Entonces, lo que hizo esta pues fue eliminar esa fricción y pues por ende fue algo positivo. Por otro lado, el Banco de la República logró implementar la política de inflación objetivo que permitió velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos. También nos deja grandes enseñanzas para evitar que la economía llegue a sufrir eventos fuertes como los que se presentaron a finales de los 90. Muchos autores afirman que es necesario que los gobiernos pues se apoyen en finanzas públicas sostenibles, en la regulación y monitoreo de los riesgos del sistema financiero y en una política monetaria pues más enfocada en el control de la inflación, es decir, pues con más flexibilidad cambiaria. En este sentido, pues podríamos concluir algo más general y es que en Colombia, desde el año 1999, pues pudo afrontar la peor crisis internacional sin que la economía se viera afectada de forma tan escandalosa. Sabemos que tuvo grandes consecuencias, pero pues la supo manejar y pues se pudo salir adelante.
Aún así, pues el país obviamente no está exento de choques externos que pueda afectar la economía en la actualidad. Sin embargo, pues en la medida en que se evite caer en las condiciones experimentadas en aquel tiempo, pues se puede evitar sufrir una crisis como la que sufrimos en 1999. Muchísimas gracias.